Listo, ya se está grabando. Ok, tenemos ahora el honor de presentar a nuestra ponente, la doctora Brisa Gipsita Quintana García, actual titular de la Comisión de Psicología Educativa de nuestro colegio. La doctora Brisa, es licenciada en Diseño de Interiores y Paisajismo, licenciada en Psicología con especialidad en Psicoterapia del Arte y Arte a través de las emociones. Cuenta con una maestría en educación y además ha sido reconocida con el doctorado honoris causa por su destacada trayectoria profesional. Em, Ha colaborado en talleres, conferencias y procesos terapéuticos tanto individuales como grupales en México y en Argentina, siempre enfocándose en el bienestar emocional a través del arte y la psicología. Antes de comenzar, les recordamos que cualquier pregunta que deseen realizar pueden escribirla en el chat durante la plática y al final abriremos el espacio para responderlas también. Si alguien gusta abrir su micrófono, al final también será bienvenida. Con mucho gusto cedo la palabra a la doctora Brisa Gipsita Quintana García para comenzar con su ponencia, El arte como refugio ante la enfermedad. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Les voy a compartir pantalla. Entonces, ¿me indican cuando puedan ya verla? Yo también aquí puedo verla. Sí la logramos ver, doctora. Nada, voy a ponerla en modo de presentación. Pero, espérame. Va otra vez, porque no la hago. Ahora sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos verla. No, es que tiene ahí un... Ahí es perfecto. Ahora sí. ¿No? Tiene un anuncio ahí atravesado. Ok. Bueno, entonces como ya les fueron introduciendo un poco al tema, aquí lo que vamos a hacer, ver, es hablar un poquito sobre el Alzheimer y sobre el arte. El arte es un espacio en donde podemos comprender y aceptar cualquier situación emocional y también cualquier situación física, no tangible como lo es una enfermedad. Y esto lo hacemos a través del arte. Esto le ayuda a las personas a aceptar su proceso de enfermedad, o sea, aceptar su situación actual, ¿no? De alguna manera, a través de un proceso creativo. Esta aceptación no es mágica, o sea, no es de me siento hoy, empiezo a hacer arte y ya hay una aceptación. No, esto es gradual, o sea, es decir, al inicio puede que no lo entienda, que no lo vea, pero eventualmente voy a empezarlo a aceptar porque también el arte en ese sentido es muy confrontativo, porque ya no es, me lo está diciendo mi psicóloga, mi psicoterapeuta, de que yo lo dije y que tal vez lo dije sin darme cuenta, sino que yo lo estoy viendo porque yo lo estoy trazando, porque yo lo estoy dibujando. Y entonces esto hace que el espacio también sea un espacio seguro, porque ya no cierra los espacios a las microagresiones que podemos de repente sentir en un proceso terapéutico y que muchas veces no es con esa intención, sino que simplemente es con la intención de que el paciente vaya viendo qué está cargando, ¿no? Cuál es todo su proceso, cómo es que va. Y entonces, aquí, bueno, les puse un poco lo que veremos. Lo vamos a ir viendo en esta forma. Veremos primero la introducción a las enfermedades neurodegenerativas. Es bien importante que yo les empiece a explicar todas estas enfermedades, porque no es solamente el Alzheimer, tenemos otras enfermedades como el Parkinson. Y entonces aquí
ya que abrimos qué son las enfermedades, sí me voy a centrar mucho en el Alzheimer. Vamos a ver los criterios básicos, los tipos de Alzheimer, las fases, en qué momento por lo general la familia, porque realmente la persona con Alzheimer difícilmente se puede dar cuenta por sí mismo que le está pasando algo, sino que muchas veces lo que pasa es que los familiares están viendo algo raro. Y entonces, al ver algo que no están comprendiendo, es que entonces ya lo llevan pues a una consulta, ¿no? Una opinión clínica tal cual. De ahí, para que nosotros podamos avanzar y puedan también entender el arte, les voy a hablar un poco de cómo nace el arte, porque es bien interesante ver que no solamente es decir, yo estudié diseño tal cual, y yo lo hice en un momento, y ya por eso puedo dar arteterapia. Es bien diferente la arteterapia de la psicoterapia de arte porque el arteterapia solamente es una especie de terapia ocupacional. O sea, es decir, yo puedo empezar a dibujar lo que yo quiera, guste y mande, pero en la psicoterapia de arte tiene un objetivo clínico, como lo es la terapia. Tenemos objetivos y entonces conforme a estos objetivos vamos avanzando y vamos ayudando realmente a la persona. De ahí el arte y la psicología como una herramienta y entonces ya me puedo empezar a meter un poco aquí cómo se une la evaluación clínica, porque existen evaluaciones clínicas que nos van a indicar que tiene Alzheimer y también hay una bien específica que es la de la figura compleja del rey, en donde ya hacemos arte y entonces vamos viendo la evolución cognitiva de la degradación de nuestra persona, de nuestro paciente y podemos llegar entonces a comprender cómo el arte también nos va a ir indicando cómo nuestro paciente ha ido empeorando con el tiempo. Y aquí es bien importante porque les pongo artistas y Alzheimer. Existieron muchos artistas famosos, les coloco 3 nada más, para que ustedes vayan analizando y vayan también comprendiendo un poco más cómo es la figura compleja del rey, o sea, estos estudios clínicos que podemos realizar para evaluar a nuestro sujeto, ¿no? Entonces, dentro de las introducciones de las enfermedades neurodegenerativas, encontramos que estos trastornos están caracterizados por la pérdida progresiva de las funciones del sistema nervioso, especialmente de ciertas neuronas y en algunos casos de la médula espinal. Esta degeneración suele ser crónica, no es reversible, o sea, no es decir que yo pueda ir con un psiquiatra y decirle, oye, dame medicamentos para que deje de tener esta enfermedad neurodegenerativa y entonces se detenga o sea reversible, ¿no? Yo vuelva a estar tal y como antes. No, es progresiva, afecta la memoria, afecta el movimiento y asimismo también afecta la capacidad de comunicarse de las personas. Y entonces, más a detalle, vamos a ver esto ahorita. Dentro de nuestras enfermedades neurogenerativas tenemos lo que es el Alzheimer, que es una causa principal de demencia. Ahora, ojo, también existe la demencia que no llega a ser Alzheimer. Pero el Alzheimer lo vamos a ver porque tiene una evolución ya no solamente cognitiva, a nivel memoria también, digamos, sino también a nivel motriz, o sea, es decir, las personas y lenguaje. Las personas pueden empezar a tener más dificultades para moverse y aparte no van a encontrar las palabras adecuadas. Mientras que en el Parkinson, esta es una enfermedad que afecta principalmente la coordinación motora, es decir, nuestras personas no van a poder mantener, tienen como tics, dan de cuenta de que se les mueven las manitas, se mueven los pisitos de manera involuntaria, no lo pueden controlar. Es bien diferente, como se pueden dar cuenta. La esclerosis lateral amiotrófica, esta afecta a las neuronas también motoras y causa debilidad, ahora sí que en las articulaciones, en las manos, las piernas, en todo, y entonces cada vez podemos movernos menos o nos es más difícil. En el caso de Huntington, esta enfermedad suele ser genética y combina diversas alteraciones como la motora, la cognitiva y la psiquiátrica.
es cuando vemos como que las personas no están como, tienen sus articulaciones, digamos, bien erguidas, sino que como que se les enchuecan un poco y no las pueden volver a regresar a una posición, digamos, natural. Y entonces, esa es una característica en la que nosotros podemos darnos cuenta de que también no es Alzheimer, pero es una enfermedad neurodegenerativa. Y la demencia frontotemporal que afecta la personalidad, el comportamiento y el lenguaje. Es diferente al Alzheimer porque aquí, si bien afecta la personalidad y el comportamiento y el lenguaje, que también se ven afectados con el Alzheimer, bueno, menos la personalidad, en el Alzheimer, pues simplemente la gente olvida, empieza a olvidar, olvidar, olvidar. Bueno. Ahora, dentro de nuestras enfermedades neurogenerativas, pues como ya les dije, es una degeneración que va a llevar inevitablemente a la muerte de las neuronas y pues eventualmente a la muerte de nuestra persona. Es un deterioro gradual, no crea, y suele ser inclusive hasta lento. No crean que hoy empieza a olvidar las cosas y ya digamos, en un menos de un mes o en un mes, ya no puede encontrar palabras o ya no sabe quién es o ya no sabe dónde vive. No, suele ser gradual. Entonces, cada vez olvida más cosas, cada vez tiene más dificultades para todo, pero es gradual. Afecta las funciones cognitivas, como les decía, principalmente el cerebro. En algunos casos afecta también los nervios periféricos y esto también hace que, como les decía, tengan menos movilidad pues ahora sí que en todas sus articulaciones o en en su motriz fina. Y tiene un impacto social. Este impacto social, pues básicamente va hacia la familia, porque es bien difícil para las personas. Bueno, tiene dos implicaciones, perdón, el impacto social. Uno es hacia la familia, porque la familia puede no, o sea, entenderlo, pero es bien doloroso, es bien duro que de repente digan, es que mi mamá no me recuerda, es que mi papá no sabe quién soy, es que toda la vida hemos vivido aquí y no sabe dónde está, ¿no? O piensa que soy otra persona. Y es bien duro para el familiar porque es como, ¿cómo te has olvidado toda nuestra vida? Y entonces esto implica también bueno, y aparte, o sea, por todas las actitudes que tienen las personas, ahora sí que el familiar genera en todos, no solamente en el paciente, ansiedad, ¿no? Porque tienen esta ansiedad de ya se me va a perder. Pasa mucho con pacientes de Alzheimer que se llegan a perder, entonces causa ansiedad, dejan de poder dormir, pero lo mismo pasa con la persona que tiene Alzheimer. Si se les detecta a inicios, así que a buenos inicios o en las primeras fases, por lo general se detecta hasta en la fase 3 que vamos a ver más adelante. Ellos pueden llegar a caer en depresión. ¿Por qué? Porque hoy voy a olvidar todo, voy a olvidar mi vida, voy a olvidar a mi esposa, voy a olvidar a mi esposo, voy a olvidar a mis hijos, voy a olvidar quién soy. Y esto suele causar muchísima ansiedad y puede llegar a causar inclusive depresión, porque también existen nuestros adultos mayores que al saber este diagnóstico, inclusive podrían llegar a querer suicidarse, justamente porque no quieren causarle esas molestias o esos daños de alguna manera a sus familiares. Y entonces ese es nuestro impacto social. ¿Qué están causando en la familia? La familia, ¿qué le causa estar viendo a su familiar, así que a su familiar enfermo de esto, que no es nada fácil? Y que muchas veces cuando todavía no está detectado, les cuesta muchísimo trabajo entender qué les está pasando. No, y aparte, o sea, pueden ponerse, pueden llegar a ser inclusive violentos, se pueden llegar a alterar con facilidad, inclusive se pueden llegar a alterar cuando empieza a oscurecer, porque también pierden noción del tiempo. Ahora, ahora sí que en el Alzheimer, ya yéndome mucho más específico a lo que es el Alzheimer, este, les voy a hablar de los criterios básicos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer? Yo les decía en un inicio, si bien en la demencia también de repente está el común de, ay, es que déjalo, ya se le olvidan las cosas, ¿no? El típico de que, ay, olvidé las llaves, o, es que tenía que hacer esto y se me olvidó, o
el típico van de compras y no compran lo que tenían que hacer y pueden empezar a decir que es una cuestión de que ya está viejito, es que ya se le olvidan las cosas. Eso sí puede llegar a ser demencia, pero hay una línea ahora sí que delgada. En demencia también hay una falla en el razonamiento. En el lenguaje, si bien es un síntoma menor, y ahorita les voy a explicar por qué. O sea, puede ser la típica frase, es que lo tenía en la lengua. En la punta de la lengua tenía la palabra, pero ya se me olvidó. Eso suele pasar mucho y hasta cierto punto es normal. Pero aquí, ojo, no va a haber, o sea, dentro de la demencia, pero no va a haber otro órgano, digamos, cognitivo afectado que me afecte la motricidad y que por lo tanto yo ya empiece a tener otros problemas. Aquí también en el lenguaje puede ser simplemente, es que se me olvidó cómo se llama esto, ¿no? Y hasta ahí pueden estar bien. Ahora, en el Alzheimer, si bien existe también esta pérdida de memoria, este racionamiento en el que también suelen pensar, y aquí en el Alzheimer, pueden llegar a pensar, es que yo tenía dinero y ya no tengo dinero, alguien me lo robó, o es que yo había dejado aquí una cosa y alguien vino y me la robó. Entonces, tienen todas estas actitudes como que yo lo tenía aquí, pero ahí estaba. Y ese es su razonamiento diferente, o de repente no sepan en dónde están o qué hora es, también eso les pasa muchísimo. Pero aquí van a cambiar las palabras. Si, por ejemplo, yo quiero hablar de un color, no voy a recordar cómo se llama el color. O sea, podría decir mi paciente con Alzheimer, y este es uno de los síntomas que sí son básicos en el Alzheimer, es, es que yo tenía un color verde y puedo que tener mi color verde, pero para mí es azul y yo podría estar inclusive peleando. Es que este lapicero es verde, según yo, y yo tenía uno azul. ¿Qué le pasó? Cambian las palabras, incluso cambian los objetos. Yo podría decir, este lapicero ya no es un lapicero, es un lápiz. Y yo estar segura de que este es un lápiz y que se llama lápiz. Es decir, cambian las palabras, ¿no? En el Alzheimer, enfermedad muy específica que causa demencia en aproximadamente, o sea, de los casos de demencia que llegan a demencia van a ser entre 60 y el 80% van a ser casos de Alzheimer. Cada día existen más casos de Alzheimer realmente, las cifras son un poco estremecedoras, que de hecho aquí las tengo. La Organización Mundial de la Salud calcula una cifra aproximada de 60 millones de personas a nivel global que viven con el Alzheimer, de las cuales el 8.1% son mujeres y el 5.4% son hombres mayores de 65. Se estima que aproximadamente 1.3 millones de personas en México viven con el Alzheimer, que era lo que yo les decía. Van a llegar 100 personas, digamos, por casos de demencia, pero solo entre el 60 y el 70% va a ser realmente Alzheimer. Ahora, los problemas con la detección temprana. Existen altos índices de subdiagnóstico, es decir, muchas veces inclusive no los llevan en etapas iniciales, ¿no? Donde empieza a olvidar o en donde decimos, ay, es que ya está viejito, déjalo. Y se les va. Y entonces también existe esta negación en el de, si yo quiero pensar que está viejito y que se le olvida y que son achaques de la edad, van a evitar que tengamos este diagnóstico, cuando es bien importante tener un diagnóstico temprano porque también esto nos ayuda a que nuestro adulto mayor esté empezando a tomar el medicamento necesario para que también, aunque es una enfermedad, digamos, que avanza lento, no es rápida, no es veloz, como por ejemplo un cáncer, cuando detectan un cáncer, una vez que se detectan tienen que actuar muy rápido justamente para detenerlo, ¿no? Aquí no pasa eso. Aquí lo que pasa es que la enfermedad de por sí es muy lenta. De hecho, se estima que hasta 7 años antes de que nosotros empecemos a notar el primer síntoma, el de, ah, ya se le olvidó, o de que va por un lado y de repente era de, es que yo iba al trabajo, pero aquí no trabajo, o no, ya no sé a dónde voy, porque también les puede llegar a pasar eso.
en el que salen y van a un lado, van a otro, y nosotros queremos pensar como familiares que pues es una cuestión de edad, pero no, es importante que a partir de los 60, 65 años llevemos a nuestro adulto mayor con un geriatra para que esta persona pueda ayudarnos a detectar que realmente tiene Alzheimer o no. Ahora, tenemos diversos tipos de Alzheimer. Tenemos según la causa, pues, es decir, es un evento genético. Si nosotros ya tuvimos un pariente, un familiar directo con Alzheimer, es probable que nosotros también lo tengamos y entonces es necesario que le digamos a nuestros hijos o nosotros mismos vayamos a consulta a partir de esa edad, justamente para ayudar también a que nuestra vejez con Alzheimer sea más digna, ¿no? Y también ayudamos a nuestros familiares que vayan a cuidarnos o que vayan a estar con nosotros a que sea un proceso también más fácil y de aceptación. Pero también existe esta otra parte en donde la causa es esporádica, o sea, es decir, nadie de mi familia ha tenido Alzheimer. Y entonces también aquí puede existir ese antecedente de no, es que no puede tener Alzheimer porque nadie en nuestra familia ha tenido Alzheimer, ¿no? Y empiezan a ver el árbol genealógico, pero también pasa y es un factor de predisposición, simplemente es genético en nuestro cerebro que ocasiona que tengamos o no tengamos Alzheimer. Y entonces hay estudios que nos indican que es bien importante la salud vocal, porque por lo general también te puede dar por una causa esporádica. Si en algún momento de tu vida tuviste una caries y luego te dolía, y entonces, ¿quién no ha visto el típico de me duele mucho la muela? Puede llegar a detonar justamente en el Alzheimer. Ahora, por edad tenemos que también se puede detectar antes de los 65 haciendo un diagnóstico presenil, o sea, es decir, antes de que la persona ya la consideremos en una etapa senil y después de los 65. Es más común que sea a partir de los 65, pero también hay casos que se ha dado antes, 60, 50 años, y empiezan a tener todos estos tipos de olvidos. Ahora, existen 5 fases en el Alzheimer. La primera es la fase presintomática. En esta fase no hay síntomas, es lo que les decía que pueden ser 7 años antes. Nadie se va a dar cuenta en esta fase de que ya se está empezando a desarrollar la enfermedad. Existe la fase que es prodómica. Inicios de la enfermedad que se confunden con la edad, o sea, que era lo que les decía, que es donde decimos, ay, es que ya está chocheando porque está viejito. Ya es el típico de la edad. Ahí es donde también tenemos que ser bien importantes en llevarlos a la consulta, a nuestros adultos mayores. Y entonces aquí, ¿qué vamos a encontrar? Pérdida de la memoria. O sea, de repente no sabe quién es, o no, perdón, no sabe ciertas cosas, como por ejemplo, cómo se llama el lapicero, cómo se llama el lápiz, cómo, cuál es ese color, cómo se llama cualquier objeto cotidiano, el refri, la mesa. Pueden olvidar estas pequeñas palabras o pueden empezarlas a confundir. Pueden empezar a tener una desorientación puntual, que esto se da muy específicamente cuando empieza a oscurecer, porque pierden la noción del tiempo. Entonces, y aquí es donde también existe muchos pleitos entre el adulto mayor y los familiares, porque de repente ven y dicen, oh, ya es oscuro, pero se acaba de despertar. Se les olvida que no, que ya tienen rato despertando. Y aquí es bien importante también mencionarles que la primera parte que se ve afectada dentro de la memoria no es la memoria a largo plazo, porque justo hoy me decía la esposa de una persona que tiene Alzheimer, que viene mañana, es que me impresiona cómo sabe todo de su vida cuando era niño, adolescente, en el trabajo, pero se le olvidan las cositas de ahorita. Entonces ella me contaba que tenían 2 años viviendo aquí en Villahermosa, que se mudaron a Villahermosa porque se le había perdido ya su esposo 2 veces en Ciudad de México. Y entonces por eso necesitaban como que estar en un espacio más chiquito y aparte tener el apoyo familiar, ¿no? Y aquí tienen la familia. Pero aquí existe esta parte de la desorientación en el que no son muy conscientes de cuánto tiempo ha pasado, de
inclusive en este caso, como les comentaba, ¿de en dónde estoy? Aquí yo no vivo, ¿no? Él así de, yo no vivo en esta ciudad, ¿dónde me trajiste? Y pues le tienen que recordar que ahora viven en Villahermosa y demás. ¿Y qué hay que hacer en estos casos cuando existe una desorientación puntual? Simplemente no pelear con nuestro adulto mayor. Es, bueno, de hecho aquí lo que se sugiere es que antes de que empiece a oscurecer, pues cerramos las ventanas, prendamos las luces para que no sientan este cambio de luz tan drástico y entonces no entren en este estado como de agresión, de frustración, de ansiedad por no saber en qué, o sea, en qué hora del día están. Pero esto también es bien importante que se los mencione, porque al momento en el que también no saben en qué momento del día están, puede que no se quieran dormir, que no tengan sueño, y entonces tienen noches larguísimas, justamente porque no se quieren dormir. Para cuando eso pasa, es importante que en vez de que los dejemos dormir así pechito para arriba, carita para arriba, los pongamos de ladito. Esto les va a apoyar a ellos a conciliar más fácilmente el sueño. Pueden también perder objetos. El típico, el de yo había dejado algo aquí y ya no está. Y entonces entran en enojo, pueden entrar en tener frustración, porque inclusive puede que nadie lo haya agarrado y que hayan sido ellos mismos y que simplemente lo hayan olvidado. Em, Olvidar palabras, olvidar nombres, que de repente no sepan cómo se llama, no sé, el vecino que se mudó hace no tantos años o cómo se llama algo. Simplemente pueden confundir también aquí palabras, de decir, es que estoy viendo el color verde, ¿no? Que era lo que les decía. Y tú dices, no, ese es azul. No peleen con ellos, simplemente denles la razón en esos sentidos. Y aquí es, en esta fase, que es la prodómica, empiezan a darse cuenta los familiares de que algo está mal, pero tristemente todavía no los llevan. De ahí tenemos la fase leve. En la fase leve existen síntomas evidentes para diagnosticar, que es la pérdida igual de la memoria, pero ya es más pronunciada, o sea, ya no es como tan pequeño de yo había dejado algo aquí y ya no está. No, empiezan a perder como periodos más largos, no solamente del día. No, ya puede ser que perdieron la memoria de qué pasó en el último mes, de qué pasó en el último año. Y entonces aquí es donde las familiares ya se empiezan a preocupar un poquito más, porque es como, pero espérate, yo ya estaba consciente de que tú te acordabas de las vacaciones de hace un año, por ejemplo. Y nuestro adulto mayor puede decir, no, nosotros nunca fuimos, eso no pasó. Y esa es la pérdida de la memoria pronunciada. La desorientación suele ser más frecuente y ya no solamente, por ejemplo, ahí sí va este caso en el de esta persona que les comento que se mudó hace 2 años a Villahermosa, de lapsus grandes, ¿no? Aquí, o sea, en el anterior es perderse de repente como el desorientarse, el de no saber para dónde me trajo el mapa, por ejemplo, o es que nunca he ido para allá y entonces me perdí y por eso necesito el mapa. No, es con lugares donde han ido muy frecuentemente, por ejemplo, en el súper, decir, ¿dónde estoy? De repente, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que yo nunca había venido acá, aunque haya sido el súper que ha ido toda la vida. Empiezan a perder eso. También de repente pueden ya no recordar su casa, pueden haber vivido ahí muchos años y de repente dicen, yo no vivo aquí, ¿dónde estoy? Esto llega a pasar. Y entonces, en esta etapa, ahora sí, en esta etapa es cuando suelen llevar más a los pacientes ahora sí que a un diagnóstico, pero se dan cuenta, ya estamos a la mitad de nuestras fases. O sea, ya estamos en la fase leve y nuestra fase leve pues está tristemente ya a la mitad del camino de la enfermedad del Alzheimer. De ahí tenemos la fase moderada. Aquí ya llevamos una pérdida de memoria, de desorientación severa. Aquí nuestros pacientes también empiezan a entrar en demasiada ansiedad porque nunca saben dónde están, nunca saben qué están haciendo, nunca saben ya nada de nada. Empiezan inclusive a olvidar a sus parientes, a sus familiares y empiezan también a entrar en esta ansiedad y en esta agresividad porque yo no sé quién eres y yo no sé qué me quieres hacer y yo no conozco a nadie y entonces suelen llegar a ser muy agresivos, justamente porque no se sienten seguros. Aquí es bien importante que simplemente mantengamos pues un lenguaje verbal y físico
muy amable con nuestro adulto mayor, en donde no, tranquilo, yo me llamo, yo soy, te voy a ayudar. Y entonces bajarles ahora sí que bajarles los mecanismos de defensa para que realmente puedas apoyarles. En esta etapa también ya les cuesta mucho trabajo en la moderada, ya les cuesta muchísimo trabajo hacer actividades que hacían todos los días, ¿no? Como vestirse, y de repente es como que, ¿cómo me pongo esta camisa? ¿Y cómo me pongo esto? ¿Esto qué es? Y ya empiezan a ser, digamos, como bebés. ¿Por qué? Porque pues necesitan ayuda para vestirse, necesitan ayuda para cocinar, que aunque haya sido toda su vida una persona que cocinara y se autoviera, en esta etapa ya tristemente hemos perdido esa autonomía de nuestro adulto mayor. Y hay que estar todo el tiempo pendientes de ellos, porque inclusive aquí, si ellos intentan cocinar, pueden llegar a accidentarse o a crear un accidente sin querer. De ahí tenemos la etapa prolongada o la etapa grave, en donde pues simplemente el deterioro cognitivo ya es muy, muy grande, le cuesta mucho trabajo, o sea, ya se ve afectado toda la parte física, entonces ya no pueden tragar, por ejemplo, ya no pueden mantenerse heridos porque ya no saben. Y aquí es importante que yo les recuerde, nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que es autónoma, ¿no? Nosotros respiramos todos los días, pero no somos conscientes de que respiramos. Eso mismo pasa en nuestras mentes. Hay cosas que hacemos de manera automática sin ya estarlo pensando, porque es un proceso en el que la mente simplemente agiliza todas nuestras acciones. Y aquí las más básicas ya las empieza a olvidar, ya no sabe cómo hacerlas. Y es una etapa muy dura, no solamente para nuestro paciente, sino también para nuestros familiares, porque nuestros familiares pueden no saber qué hacer, pueden inclusive llegar a, a sentirse demasiado frustrados, pueden llegar a sentir el síndrome del cuidador quemado, en donde todo les puede también inclusive causar esta ansiedad, esta agresividad, porque están muy cansados. Es una enfermedad muy larga que justamente también causa un deterioro en nuestros familiares. Em, de aquí les voy a empezar a hablar un poco de la arteterapia, pero quisiera hacer una breve pausa. No sé si alguien tenga dudas sobre esta parte, que quiera comentar, que quiera platicar o que quiera escribir, antes de entrar a la parte de arte. Doctora, Dígame. una pregunta. ¿Es cierto que con el Alzheimer, cuando ya es la parte grave, se les olvida respirar? Sí, que era lo que yo les decía, o sea, olvidan tragar, Ajá. ¿no? Que nosotros podríamos decir, es que sabes tragar desde que eres bebé, desde que naces, porque tragas la leche. Pero, pues sí, o sea, está dentro de nuestras funciones autónomas, que nosotros no somos conscientes y empiezan a olvidar absolutamente todo hasta que se mueren. Básicamente, su cuerpo olvida cómo hacerlo, olvida cómo funcionar y ahí acaban. Ok, gracias. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, decía usted ahorita que en las primeras fases es donde se dan cuenta que comienzan a olvidar y eso les puede generar ansiedad o Ujú. depresión. Ahí nosotros, ¿qué podemos hacer o de qué manera los podemos ayudar para que no suceda tan drástico esto en ellos? Bueno, es que en ellos existen muchísimas actividades. Existen Ujú. actividades cognitivas, que son ejercicios en donde ellos tienen que empezar a recordar, intentar recordar cosas muy pequeñas, ¿no? En un papel, pueden jugar, también los ponen mucho a jugar memoria o que hagan aquí ya va a empezar también el arte. El arte les ayuda mucho, los mandalas, el dibujar mandalas les ayuda muchísimo. Y aquí simplemente es de alguna manera también tenerlos en terapia ocupacional. Es decir, no dejarlos que simplemente se tiren, sino ahora sí que alentarlos a que pues se levanten, que vayan a terapia. En terapia les van a seguir ayudando. Y por ejemplo, en estas casas de día, no sé si conocen las casas de día, que son como guarderías para adultos mayores, ellos les ayudan muchísimo justamente manteniéndolos activos, les ponen actividad física, les ponen actividades mentales, cognitivas, que también les ayuda a que este deterioro
deterioro cognitivo sea más lento. Y a los familiares pues, les ayudan también a saber qué hacer y cómo hacerlo. Gracias. ¿Alguien más tendrá alguna duda? No, bueno, comenzamos entonces a hablar de la parte artística. Y aquí les voy a dar un pequeño breve recorrido sobre el origen de la arteterapia. La arteterapia nace a partir de la Segunda Guerra Mundial porque, pues como toda buena guerra, dejó muchas secuelas y había muchas personas que a partir de estos traumas, de este estrés postraumático, empiezan a necesitar llegar a los hospitales psiquiátricos. Que presentaban no solamente estos ataques o estos recuerdos, tenían depresión, tenían ansiedad, tenían trastornos de adaptación y reacción al estrés postcombate. Entonces, los psiquiatras que trabajaban ahí podían estar muchísimo tiempo tratando de hacer que estas personas hablaran, pero como les digo que ya no tenían, ya no les era tan fácil, ahora sí que adaptarse a una nueva situación, a una nueva condición, decidieron que iban a aceptar que entraran a darles justamente unas terapias ocupacionales, porque no hablaban, no socializaban entre ellos, y empiezan a meter artistas, no psicoterapeutas, porque todavía no existían, empiezan a meter artistas a que les enseñaran a pintar. No era como, bueno, está bien, no quieres hablar, pero y está haciendo un proceso muy difícil. ¿Qué hacemos? Te metemos artistas. Los psiquiatras llegaron al punto en el que se dieron cuenta que los artistas sabían muchísimo más del paciente que ellos en meses de terapia. ¿Por qué? Porque los artistas llegaban y decían, ay, vamos a pintar, ¿no? En muchas ocasiones, como artistas, puedes llegar a decir, no, pues te presento los materiales, te enseño a usarlos, y de ahí empieza a pintar lo que te nazca, lo que tú quieras, gustes y mandes. Y a partir de que ellos empezaban a pintar, ellos empezaron ahora sí que a sacar todo lo que tenían que sacar, ¿no? Se empezaron a hablar sobre el trauma, sobre el estrés, sobre todo lo que vivieron, todo lo que vieron, todo lo que hicieron. Y entonces los psiquiatras pues, impactaron, ¿no? Era como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que el artista está consiguiendo este match con el paciente de hablar, de que le cuente qué pasó y que puedan realmente resolucionar conflictos? Ahora, cuando se dan cuenta de esto, al principio solamente, como les decía, estaban en hospitales psiquiátricos, eventualmente evolucionó porque tenían que ya no solamente tenerlo en un hospital psiquiátrico y con cierta cantidad de materiales o materiales muy específicos, sino que se dieron cuenta que podían tener muchos más materiales y que aparte el material habla. ¿A qué me refiero con el material habla? Si bien en ese momento les podían poner pinturas como acrílicas, acuarelas, materiales más, digamos, elaborados, se dieron cuenta también que a los materiales, estos que les acabo de mencionar, podían generar estrés. Por ejemplo, la acuarela es un material muy difícil de manejar porque la acuarela no siempre va a ser lo que tú quieres. Se puede, como es agua, se puede ir por donde quiera. Lo mismo pasa con el acrílico, lo mismo puede pasar con el óleo. Entonces empezaron a sacar colores, crayolas, empezaron a sacar recortes también para hacer el proceso más rápido. Y sacaron algo que se llama el día de hoy en la psicoterapia de arte como la canasta básica del psicoterapeuta de arte. En la canasta básica de un psicoterapeuta de arte, básicamente tú vas a encontrar lápices, o sea, lápices normales, lápices de colores, vas a encontrar plumones, vas a encontrar recortes, pegamento, tijeras. Y eso es una canasta básica. Tú básicamente con eso puedes empezar a hacer que tu paciente empiece a hablar de lo que tú quieras que hable, pero tiene que ser muy objetivo. Y a eso se le llama directiva de arte. Es decir, no simplemente va a llegar y decirle, a ver, tú tienes un problema de, no sé, digamos que llega y dice, yo tengo ansiedad o depresión, ¿no? Y tú le digas,
dibújame tu depresión. No funciona así, lleva un proceso, inclusive tiene una evaluación. Y entonces en esta evaluación, realmente a través del arte, nuestro paciente nos va a indicar que le urge más atender. Y inclusive nos puede empezar a hablar de cuál es el origen de sus problemas. Y luego, bueno, entonces el arte y la psicología es una herramienta terapéutica. Es una herramienta de expresión que facilita la comprensión y el procesamiento de las emociones en personas que enfrentan enfermedades mentales. Y aquí es donde yo les voy a hacer un paréntesis en donde el arte tal cual es una forma de expresarse y lo podemos ver inclusive en la historia de la psicoterapia de arte. Nosotros, quiero pensar que todos han visto pinturas rupestres. Nosotros en las pinturas rupestres, pues podemos ver animales. Y así habla de la evolución de cómo una persona empieza a comprender su mundo emocional, primero a través de lo que estoy viendo, que era lo que hacían en la pintura rupestre. Ponían todo lo que vieron. Después, o sea, unas más recientes, digamos, se empezaron a plasmar ellos y se empezaron a dar cuenta de que son diferentes. Lo mismo pasa cuando nosotros le pedimos a alguien que plasme algo. Por ejemplo, si fueron a la guerra, ¿qué estabas viendo? ¿Qué te quedó? ¿Tú cómo estabas en esa situación? ¿Cómo eras tú? ¿Qué actitud tenías? Y aquí también es bien importante la descripción y la elección de los pacientes ante los colores, o sea, así que el color tal cual, y ante las formas, porque estos colores y estas formas también les van a hablar a nuestro propio paciente sobre cómo estaba realmente, si su arte es un arte que está alterado, o sea, que se ve brusco, que se ve vivo, digamos, de alguna manera, o si es un arte que se va viendo cada vez más apagado. El arte permite externalizar justamente todo esto externo, interno, y es un reflejo tal cual psíquico del individuo. En la psicoterapia arte es un proceso creativo, pero aquí también es bien importante que a nuestros pacientes les digamos que no importa si no saben dibujar, porque aunque es creativo, no somos, digamos, críticos de arte, no estamos en el diseño para decir que tiene que quedar precioso, hermoso, increíble, porque si no, no me sirve. No, lo estamos usando como un lenguaje. Facilita la autoexploración y la expresión, o sea, es decir, una vez que yo pienso cómo sería mi emoción del día de hoy o cómo está mi corazón, o que esa es una directiva de arte también de las iniciales, de cómo está hoy tu corazón, ¿no? Y entonces pueden poner un corazón bonito, pueden poner un corazón apachurrado, inclusive con colores, y qué nos dicen estas texturas. Y esto le permite a nuestro paciente también comprenderlo. Y pues al final tiene un efecto terapéutico. Nos ayuda a procesar traumas y emociones complejas, o sea, es decir, traumas que no entendemos qué pasó y que por lo tanto por eso se hicieron un trauma, o una emoción que justamente igual tampoco estamos entendiendo, que yo sé que sentí algo, pero no sé cómo se llama, no sé cómo es, no sé cómo sabe, no sé cómo se conoce. Y es bien importante aquí porque cuando tenemos una emoción compleja, que yo no sé cómo se llama, que yo no sé cómo es, pero que yo sé que se siente, por lo general te dicen, se siente feo o bonito, ¿no? Y por lo general van cuando se siente una emoción fea, que digamos son las emociones negativas. Y aquí, al momento en el que el paciente la puede plasmar, en el momento en el que el paciente la puede dibujar y la puede ver, entonces la puede empezar a reconocer y poder decir, ah, ok, a ver, esto tenía enojo, esto está frustrado, y empieza a desmenuzar todas sus emociones, de modo que puede empezar a comprenderlas para entonces poder procesarlas. Ahora, así que en el arte como refugio ante la enfermedad, pues simplemente le ayuda a nuestro paciente a que él vaya viendo cómo se ve su enfermedad. Por lo tanto, también le ayuda a que la acepte y le da una nueva perspectiva. Ahora, aquí para nosotros en el Alzheimer, así me voy a meter muy específicamente al Alzheimer, tenemos pruebas, ¿no? Tenemos la prueba de Mini Mental State Examination y el MoCA, que aquí básicamente le hacen preguntas neuronales, que por ejemplo es como, ¿qué día es hoy? Los pacientes con Alzheimer
pueden no poderte contestar qué día es hoy, ¿no? Lunes 22 de septiembre del 2025. Puede que estén en una fecha diferente ellos. Y todas estas preguntas son principalmente sobre su situación actual y que también nos ayuda a identificar su lenguaje, cómo va su lenguaje en el día de hoy. Otra prueba, y esta es en la que me voy a centrar un poquito más, que es la figura compleja del rey. En la figura compleja del rey, esta se usa para pacientes con Alzheimer. Básicamente, se dan cuenta, es esta de aquí, la persona, se la van a poner a la persona, se la van a enseñar, y se dan cuenta, son figuras geométricas que todos hemos hecho desde preescolar, primaria, y tenemos que solicitarle a la persona que la vea bien y que la trate de copiar, que se la memorice y la trate de copiar para pues tener un mejor, una mejor comprensión de qué tan avanzada está su Alzheimer. Aquí van a tener problemas de construcción porque se les va a olvidar qué va primero, qué va después, cómo es que iba. Y van a tener problemas de fluidez porque se van a quedar pensando cómo es que iba, justamente. Van a tener problemas espaciales. No van a poder calcular bien del todo justamente cómo trazar, por ejemplo, este rectángulo para después trazar este triángulo. Esta parte no la van a tener o pueden tenerla, pero muy levemente. Y entonces esto también nos habla de qué tan deteriorado está nuestro paciente. Ahora, aquí tenemos ejemplos. Esta es la figura a la que les enseñé hace un ratito. Pues esta es la original. Y estas son copias que han hecho. Entonces, como se dan cuenta, este paciente, pues lo intentó, tiene el cuadro, aquí pues no hizo bien el triángulo, pero hay un triángulo, sabe que hay como un piquito aquí, otra alita acá, esta ya se la inventó, tiene en cuenta este cuadrado con las tachitas, él lo intentó hacer, solamente no la tenía como que tan clara, así como las tachitas del centro. La intentó hacer, no la tenía tan clara, recordó el círculo, recordó las líneas, aunque no las trazó tal cual como eran o como iban. E igual, abajo, ¿se dan cuenta? Tiene un deterioro leve. Pero, por ejemplo, el siguiente, el de al lado, tiene un deterioro más avanzado, porque no le puso el piquito, o sea, no se acordó de tantos detalles como este primero. Igual el de acá abajo, pues tiene un detalle más grave. Justamente por lo mismo, no pudo dibujar ni el 50% de nuestra figura compleja del rey. Él, esta persona, tiene también un deterioro moderado, justamente, está como a la mitad, digamos, está igual en el diagnóstico, no está en moderado, porque lo intentó, tiene rasgos similares. ¿Se dan cuenta? Se acordó de estos dos piquitos, que este no se acordó, por ejemplo, pero toda la parte central de aquí se le olvidó cómo es que iba. Y así vamos a ir encontrando, entonces se dan cuenta, hay una evaluación que sí nos ayuda a ver el Alzheimer a partir de, pues, de un análisis clínico. Y viene con su manual y todo, y nos dice qué ver y cómo verlo para saber en qué nivel está. De hecho, ese se los voy a mandar. El de la figura compleja del rey, se los voy a mandar. El manual. Luego, ¿para qué sirve? Pues ya saben, para percepción visual, cómo entiende la figura de la persona. Básicamente solamente le damos la hoja en blanco, le damos el lápiz, los colores, si es que consideramos que son necesarios para que pueda hacer una identificación, aunque realmente nuestra figura viene en blanco y negro. Aquí vamos a analizar mucho qué tanto recordó visualmente, su memoria visual. Vamos a ver cómo planificó y cómo organizó el trazado, ¿no? El copiarlo. También se usa esta evaluación de figura compleja del rey. También se utiliza para lesiones cerebrales, para dificultades de aprendizaje.
No es exclusivo para el Alzheimer. Ahora, aquí les tengo casos prácticos de artistas. En la historia del arte vamos a encontrar artistas que también sufrieron de Alzheimer. Y es bien interesante porque ellos fueron, de alguna manera, registrando su deterioro cognitivo, que llega al punto en el que inclusive podrían los estudiantes del arte pensar que era otro artista completamente diferente el que hizo los artes pasados. Para iniciar les coloqué William Utermohel. Él era un artista que fue diagnosticado con Alzheimer en 1995, pero lo que me gusta de él es que él hizo autorretratos. Él básicamente dijo, yo me voy a estar retratando todo el tiempo para ver, como para documentar él mismo de alguna manera cómo perdía el control. Dentro de sus obras se observa el miedo, se observa la confusión, la pérdida de control e inclusive la depresión. Entonces miren, aquí empieza él, este es su primer autorretrato. Aquí tiene mecanismos de defensa. Buscó que fuera un autorretrato detallado, lo más detallado posible, pero después fue avanzando su enfermedad. Entonces se dan cuenta, empieza a haber un desgaste en ya no saber cómo trazar. Su cara cambió significativamente. Sus expresiones también cambiaron. Aquí en las emociones en el arte nos habla de miedo, nos habla de confusión, que es lo que pasa al inicio, porque todavía está como consciente, todavía sabe ciertas cosas, todavía lo intenta, aunque no tenga un gran resultado, ¿no? Lo hizo también él después. Y de hecho sí se los puse en orden. Y aquí ya vemos un poco de desesperanza, vemos un poco de resignificación. Ya no se hizo tan, digamos, tan grande como en la figura de atrás. Se dan cuenta, utilizó figuras más geométricas para poder retratarse. O sea, es decir, se fue de cierta manera a lo seguro. Eventualmente hizo esta de cuerpo completo. Se dan cuenta, ya no hay proporción en brazos. Este brazo lo dobló, pero no lo pudo detallar. Lo hizo muy flaco, hacia arriba. Todavía tiene buena proporción del cuerpo, pero se dan cuenta, la cara ya no. Su cara ya la empezó a olvidar, la empezó Y aquí ya nos habla de una desesperación, pero también nos habla de una resignificación. Después nos habla de desconexión del mundo exterior con y en pues simplemente ya no se llevó a algo tan grande, pero ya no pudo plasmar los ojos derechos, por ejemplo, como lo hizo en el anterior, que sí tiene los ojos más derechitos. Aquí ya tiene uno arriba, tiene uno abajo, uno es más grande, uno es más chiquito. Su nariz también ya no la pudo trazar tan perfectamente como lo hacía en un inicio. Y hasta que llegó a otro, donde básicamente ya nada más puso su carita. No tiene cuello, puso figuras complejas atrás, líneas básicamente, y aquí ya empieza a tener una desconexión de su propio ser. Estos son sus últimos trazos, como pueden ver, él ya no era capaz de realmente retratarse, ¿no? De crear la figura que iba a ser su cara, ya no la puede llevar. Hay un significativo deterioro cognitivo y motriz que básicamente evolucionó su estado emocional, también en su enfermedad. Pero aquí lo interesante es ver que lo intenta. Y eso pasa mucho con las personas con Alzheimer que hacen arte, aunque no pueden, como les da cierta tranquilidad, como les da cierta paz el estar trazando, lo siguen haciendo y lo siguen intentando. Entonces se dan cuenta, pues aquí intentó hacerse la nariz, tiene ojitos, la nariz, la oreja. Es como una figura muy rara, tiene un cuello. Aquí igual es una figurita, tiene boquita, nariz, ojitos, pero no pudo generar más detalle. Inclusive se dan cuenta, empieza a perder el color, empieza a dejar de poner color ya en estos.
sobre todo en estos dos. Aquí ya no puedo trazar ni los ojos ni la nariz. Este es un intento de oreja, que no, pues obviamente no parece oreja, porque ya no podía simplemente, pues, hacerlo. Dentro de nuestros siguientes casos prácticos tenemos a William de Koning. Él fue un pintor neerlandés. El anterior fue estadounidense, perdónenme. Y él básicamente es de los Países Bajos. Él, cuando le diagnostican Alzheimer, él igual no lo plasmó en autorretratos, pero también lo plasmó en su arte. Y aquí inclusive también vemos un arte que cambia. Él originalmente, sus obras eran intensas. Él podía tardar hasta un año en hacer una obra de arte. Si se dan cuenta, a pesar de que es un arte abstracto, era muy complejo. O sea, aquí tiene a la figura, tiene una persona. Aquí igual, o sea, todo tenía una proporción porque se ve equilibrado. Cuando hablamos de artistas, el arte buscan que sea muy equilibrado en cuanto a formas, en cuanto a colores, en cuanto inclusive a la técnica, y esto es lo que hace que el artista pueda tardar muchísimo en crear una obra de arte. Aunque pareciera que, digamos, lo dibujó un niño chiquito, no. Tiene un objetivo, tiene una proporción, tiene estudio inclusive del color, para que los colores se vean armoniosos, no se vean contrastantes. Él decía mucho que él pintaba para vivir y por eso se negó a dejar de pintar. Para cuando ya tiene un deterioro más grave en el Alzheimer, él en sus obras, se dan cuenta, ya no tiene una gran proporción de color. A pesar de que, por ejemplo, en la parte de atrás no vemos un rostro simétrico como nosotros somos, sí tenía una proporción, una forma de verse. Aquí ya se empieza a ver raro. Pareciera, inclusive los estudios han dicho que pareciera que es otro artista completamente, porque a él lo que lo caracterizaba era el uso del color más que de las figuras, por ser abstracto. En cuenta estos artes, pues ya son como más apagados. Ya no hay saturación de colores y usa más los colores claros y minimalistas inclusive en este. Y por último, tenemos a Thorne. Él nació en 1921. Él era un gran diseñador gráfico, publicista, le encantaba pintar desde que era muy, muy pequeño. Él hizo esta publicidad. Pueden ver, hay muchísima proporción. Él era un gran artista. Si se dan cuenta, él usaba mucho la perspectiva, los detalles realistas, las formas adecuadas. Tenía un gran dominio del espacio. Y lo podemos ver en este par de obras. Aquí él tiene una alta capacidad visual, espacial, de memoria visual, de percepción detallada y de control motriz. La enfermedad empieza a evolucionar y entonces aquí que vemos una ciudad menos detallada. Si bien todavía es una ciudad, se dan cuenta, no tiene el detalle que podemos ver acá atrás con estas ciudades. Perfectamente trazadas, proporcionadas. Aquí hay una disminución de su capacidad para procesar los detalles. Inclusive en esta otra tenemos una cara doble, que si bien no se ve mal, tampoco era como, en teoría, era su estilo de arte, tal cual. Aquí ya vemos un deterioro de percepción espacial, la pérdida del control fino y trazos pues básicamente más toscos, y la memoria pues ya le fallaba porque él buscaba, aquí es bien importante hacer esta mención, perdón, esto está en Venecia, o sea, esto sí existe. Él lo retrataba en lugares que sí existen, o sea, los dibujaba. Y aquí ya no ya no tiene esta misma percepción, ya no está, ya no existe, se empieza a deteriorar. Inclusive él acá, al tratar de retratar a esta persona, se dan cuenta, pues ya le puso el cabello azul, pareciera inclusive que puede ser un duendecito, pero era una persona. Era retratar estos espacios que luego ponemos de ofrenda, ¿no? A nuestro difunto. Y pues simplemente aquí ya no pudo realizar esto significativamente.
o sea, como él acostumbraba. Ay, aquí no le cambié, es después de la enfermedad. Fíjense, la ciudad ya suele ser más tosquita, hasta pareciera que lo hizo un niño. Aquí ya se ve fuertemente afectada su memoria visual, sus capacidades de percepción, o su capacidad sí, de percepción, es que así se llama en arte, que es la perspectiva, digamos, que es el arte súper realista. Aquí ya no lo encontramos, es un dibujo 100% plano, las figuras parecieran, o sea, las personas más bien parecieran que son figuras de madera. Y él trataba de retratar personas. Aquí mismo tenemos otro ejercicio que él hizo, en donde era una ciudad similar a las anteriores, pero las personas pues están como aparte. Esto es como una especie de, de naves, y estas son casas, ¿no? En teoría son edificios, pero se dan cuenta, ya no pudo realmente retratar lo que él quería hacer. Por lo tanto, aquí ya vemos una afectación a sus funciones cognitivas, de percepción, de expresión artística e inclusive de identidad creativa. Este es uno de los artistas a los que más le atribuyen que hay un cambio significativo de identidad creativa, porque tenía un estilo muy marcado. A los artistas se les da mucho que tienen un estilo muy, muy marcado, y también es una forma en la que podemos diferenciar a un artista de otro, porque antes los movimientos eran de todos, pintamos clásico, ¿cómo se llama? Sí, clásico, o pintamos gótico, o pintamos cualquier otra obra, pero eran similares y solamente cambiaban las técnicas. Aquí ya no hay una identidad tal cual. Y bueno, por último, ya terminando, la actividad tal cual de que pongamos a nuestros pacientes a crear arte es creatividad, es hacer que persista la parte cognitiva, es ayudarles a que de alguna manera también se mantengan y se sientan útiles. El arte también les da una sensación muy grande de logro. El que lo logren hacer, aunque esté feo, les hace sentir muy bien. Y el arte puede funcionar como un puente justamente para la comunicación, para que ellos puedan expresarnos cómo se sienten, cómo están, incluso aunque no tengan el lenguaje tal cual, te lo pueden hacer ver. Y esto les ayuda y les gusta muchísimo a nuestros pacientes con Alzheimer. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. ¿Tienen preguntas? Pueden ponerlas en el chat, pueden abrir sus micrófonos. Con gusto les leemos. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, Lisa, por la participación, por la información muy adecuada, muy acorde a las necesidades del tema de las enfermedades neurodegenerativas y el arte. Muy clara la participación en la explicación. Y bueno, tenemos en el chat pues agradecimientos por la información, por tu participación, y vemos también que te llueven los corazoncitos y los aplausos y las felicitaciones. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando el día de hoy en esta conferencia. Y si alguien gusta, puede abrir el micrófono y hacer su participación también. Con toda confianza. Sí, bonita tarde. Sí, adelante. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues felicitarla de antemano.
Yo la estuve escuchando aquí en Mazatlán, Sinaloa. Agradecerle de antemano y pues en fechas próximas que hagan más actividades, estar socializándolos aquí con los colegas. Una, como, ¿cómo se puede decir? Apreciación también, en su opinión, en relación con el medio ambiente, porque veo que va de la mano, pues el pintar arte y todo eso. Yo, le apuesto también a que estas personas contemplen el medio ambiente, lo aprecien y ¿cómo se puede decir? De una forma amigable para la salud mental. Me gustaría su apreciación respecto a esto que es arte y apreciar lo que es pintar, vi paisajes y yo sería en el enfoque con el medio ambiente. Y nuevamente felicitarle. Muchas gracias. Sí, de hecho, a los adultos mayores también les gusta mucho salir. Aquí el detalle está en que se nos pueden escapar y perder, entonces hay que estarlos viendo mucho, hay que tener mucho cuidado con ellos, justamente para que no se sientan de repente desorientados y se vayan. El arte les gusta muchísimo y de hecho el arte les ayuda, perdón, en la parte del paisaje y el arte les ayuda muchísimo a relajarse, a mantenerse tranquilos, a mantenerse serenos. Inclusive les ayuda a activar esta parte de apreciación por la belleza, que es una habilidad que todos tenemos, es un carácter que todos tenemos, es una fortaleza de carácter que todos tenemos. Y entonces en nuestra fortaleza de carácter, la apreciación por la belleza, esto también al momento en el que la vamos activando y la vamos activando, nosotros sacando a nuestros adultos mayores a decirle, vente, vamos a pintar esa banca con ese arbolito, ¿no? Porque a lo mejor es lo que tenemos. Les ayuda muchísimo porque van viendo, lo van admirando, se pierden un poquito ahora sí que en el paisaje, aunque sea muy, muy sencillo, como solo un arbolito con una banca, les ayuda a relajarse. Lo empiezan a pintar, puede que no lo pinten el mismo color, porque sí les pasa mucho esto de que ellos juran que es un color, pero no es el mismo color, simplemente hay que dejarlos. Y les ayuda demasiado, o sea, realmente sí. Se congeló la imagen. Sí, al parecer se quedó sin internet la psicóloga Brisa. Pero bueno, en esencia es esa parte, ¿no? De que el arte, la pintura, pues nos ayuda, creo que a la mayoría, ¿no? A expresar lo que en palabras no se puede y también a proporcionar un bienestar. Te congelaste, Bris, te fuiste un rato, ya se fue otra vez. Bueno, problemas técnicos. Creo que hay varias partes donde está lloviendo. Entonces, hace ratito igual a mí se me fue la luz, pero fue muy momentáneo, ¿no? Ahí volvió. Estoy Te de quedaste regreso. sin Perdón, es internet, que se me Brisa. fue la... No, se me fue la luz. Pero bueno, aquí estoy. A Todos oscuras, pero aquí oscuras estoy. ahí. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos la participación, la compañía de todos los presentes. Agradecemos desde Mazatlán, ¿verdad? Y a los otros colegios que también están por aquí haciendo presencia. ¿Alguien más que guste tomar el micrófono? Yo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo soy rehabilitador físico. La verdad me gustó mucho la plática porque me identifiqué mucho en la cuestión de, he trabajado mucho, sobre todo con el paciente adulto mayor, esta parte de incluir, ¿no? El arte como una herramienta también de terapia, que siento que eso motiva al paciente y también lo puede apegar a su terapia, no solo con pintura, también la música a los pacientes los puede motivar también, el escuchar música, el ponerlos a pintar, la danza, todo esto que es artes plásticas, lo que comentaba la psicóloga, es una manera en la que ellos pueden apegarse a la terapia y no se sienten solos como de que soy un paciente más, sino que también puedo expresarme, puedo expresar lo que a veces con las mismas palabras no puedo decir. Entonces eso hace como que una adherencia a la terapia y ayuda mucho al paciente a que también pueda llevar a cabo
pues su rehabilitación, su terapia. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Queremos agradecerles y además hacerles la invitación para las próximas conferencias que, bueno, como ya saben, como parte de las comisiones, tanto educativas como clínicas, y las coordinaciones también, como la de la mujer, pues están llevando a cabo una serie de conferencias, temas que nos aportan para nuestro desarrollo. Entonces, el 25 de septiembre a las 8 de la noche, igual vía Zoom, se va a llevar a cabo la conferencia La depresión como efecto de la violencia de género. Les invitamos a todos los que gusten también acompañarnos, pues será un placer nuevamente coincidir. Bueno, vamos a pasar a la entrega de la constancia. Si puedes proyectar, Brice, por favor. Ahí está. ¿Ya pueden verlo? Ya. Muchísimas gracias. El Colegio de Psicólogos de Tabasco, Dr. Serafín Mercado Domenech, AC, otorga la presente constancia a Brisa Guidvisita Quintana García por su destacada participación como ponente de la conferencia El arte como refugio ante la enfermedad en la modalidad virtual con duración de 1 hora. Bueno, un poquito más. Villahermosa, Tabasco, 22 de septiembre del 2025. Firma la maestra Elbadoris Broca de la Cruz, presidenta del Colegio de Psicólogos de Tabasco, doctor Serafín Mercado Domenech. Muchísimas gracias, Brisa, por tu valiosísima participación. Esperamos verles nuevamente en estas conferencias. Te llueven los aplausos, Brisa. Las felicitaciones. Muchísimas gracias. Esperamos verles nuevamente. Que pasen muy buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Que descansen. Bonita noche, gracias. Igualmente. Buenas noches.